Kate Middleton está muy grave y esto no nos lo cuenta la prensa inglesa ni la internacional. Viene de aquí, de España. Vamos a leer este artículo y luego decimos algo al respecto. Las recientes noticias sobre la salud de Kate Middleton han generado gran inquietud en el Reino Unido. Por primera vez desde que comenzó su enfermedad, el príncipe William pasó una noche fuera de casa durante una visita de 2 días a Cornualles, donde pernoctó en un hotel. Esta acción en un principio fue interpretada por los expertos de la Royal Rota y los tabloides británicos como una posible señal de mejoría en el estado de salud de Kate. Si William era capaz de dejar su casa y hacer un viaje, es porque su esposa se encontraba mejor. Él se sentía lo suficientemente seguro como para dejarla bajo el cuidado de sus padres durante una noche. Sin embargo, la situación podría ser más grave de lo que parece. La ausencia de William podría reflejar una necesidad de atender compromisos oficiales debido a un empeoramiento en la condición de Kate, lo cual ha aumentado la preocupación y la especulación sobre su estado real. Esta noticia de Cornualles creo que la tratamos hace una semana, pero bueno, aquí dan otra perspectiva. Hablan de un año de terror e incertidumbre para la familia real británica. El inicio del año fue alarmante para los Windsor, cuando el príncipe William decidió abandonar todos sus deberes oficiales, todos sus compromisos de agenda para estar al lado de la princesa de Gales, la cual se sometió a una misteriosa operación abdominal e incluso enfrentó un difícil posoperatorio que culminó con ese comunicado de que le habían detectado cáncer. Este acto ha generado rumores y ha recordado al público la frágil salud de Kate, que ya había sido en su momento evidente durante sus 3 embarazos. Y nombran la enfermedad, que también hemos hablado aquí en algún momento, hiperémesis gravídica. Una forma severa de náuseas matutinas que la llevó al hospital, la llevó a urgencias en varias ocasiones. La decisión de William de alejarse de la vida pública fue criticada duramente, especialmente considerando que su padre, el rey Carlos III, también luchaba contra el cáncer. Según nos ha contado la prensa británica, William ha permanecido firme en su apoyo a Kate hasta que las críticas llegaron a cuestionar incluso su capacidad para ser rey en el futuro. En ese momento, Kate grabó un vídeo anunciando que padecía cáncer y que debía someterse a quimioterapia. Noticia que conmocionó al mundo, pero no disminuyó esas críticas hacia William. De hecho, por esta presión, tuvo que retomar lentamente sus compromisos oficiales, ajustando su agenda para cumplir con al menos 2 compromisos semanales. Han sido menos, porque aquí hemos hecho seguimiento. Y asegurándose siempre de estar de vuelta en casa por las noches con el objetivo de cenar con toda su familia. Esta rutina parecía haber establecido un precario equilibrio, pero la reciente noche en Cornwalls, en Cornualles, ha desatado nuevas preocupaciones. La noche que Guillermo pasó fuera, al parecer, según este artículo de este medio español, ha sido un punto de inflexión que ha generado dudas sobre la estabilidad de la situación del matrimonio. Su retorno a una agenda más intensa podría indicar que la enfermedad de Kate es más grave y prolongada de lo que se ha admitido públicamente. Ahora vamos a ir con otro artículo que está dando también bastante vueltas, que lo ha publicado un tabloide británico, en este caso el Daily Beast, que habla sobre esta ausencia y su prolongamiento. La inclusión de Beatriz, hija del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson, en algunas ceremonias oficiales ha añadido otra capa de incertidumbre y preocupación. El rey Carlos, quien está también enfermo, ha visto aumentar sus responsabilidades, llevando a su esposa Camila a hablar con los médicos para que restrinjan su actividad.
Esto resalta cierta presión sobre la familia real para mantener su deber y servicio al país incluso en tiempos de crisis personal. Un corresponsal británico señala que la situación actual ha desestabilizado significativamente la vida de William, ya que la recuperación de Kate Middleton sigue siendo incierta, con especulaciones sobre su reaparición pública pospuestas indefinidamente debido a la gravedad de su enfermedad. El Reino Unido espera ansioso, temiendo lo peor, mientras los rumores y la preocupación continúan creciendo. Bueno, pues este es todo el artículo. La verdad no nos dice exactamente por qué debemos pensar que Kate está empeorando. Hay una mezcla de conceptos y, bueno, hablan de una pernoctación rara de William en ese viaje a Cornualles. No van más allá y a mí en este sentido me extraña. Bueno, a ver, este artículo viene de elnacional.cat en Blau. Todos sabemos un poco el tipo de artículos que publican, que son muy graciosos, que yo me río mucho leyéndolos, pero que veracidad, la verdad, poquita. Bueno, sí es verdad que luego las noticias no podemos decir que sean falsas, pero tienden un poco a la exageración y al amarillismo, que no lo critico, que yo me río mucho con ellos, pero vamos, que estos son los que estaban en el diario Gol, y el diario Gol, que era ese diario que se ponía a matar a todo el mundo, y luego te contaban pues que había muerto no sé quién, que no lo conocía ni su padre. A ver, la noticia no es falsa, pero no aporta nada, quiero decir, pero como digo, esto ha rodado, lo he visto en prensa latinoamericana, lo he visto en prensa de Estados Unidos, lo he llegado a ver en prensa europea y me parece bastante curioso, porque en realidad no se dice nada, se dice que William estuvo una noche fuera y que a saber qué hizo en esa noche fuera. En fin, el Daily Beast ha publicado de Kate Middleton una frase que también está dando vueltas en este sentido y que tiene que ver con el regreso a la vida pública de Kate Middleton. Este regreso que parece que, bueno, pues se prolonga de nuevo. Bueno, yo la verdad... Aquí la información también viene de un tabloide del Daily Beast y bueno, pues dice que no aparecería en público durante el resto del año según fuentes reales y amigos cercanos por la quimioterapia preventiva y porque ahora mismo se encuentra protegida por su familia mientras atraviesa ese proceso. Eso sí, informan el Daily Beast por su experto de la Royal Rota, que este fin de semana pues que lo estarían pasando en una finca en Sandringham. Bueno, pues no lo sé. Yo la verdad me quedo un poco... pone una cosa que me llama bastante la atención en este sentido. Yo no sé si es real o no, pero... Bueno, sí es real. Pero digamos que no se entiende un poco la frase para terminar el artículo, que dice que va a estar acompañada por su familia de nacimiento, es decir, por sus padres y hermanos, la familia que ha tenido siempre hasta que creó otra junto al príncipe William. Y digo yo, ¿y por qué hay necesidad? Digo yo y dicen las redes sociales, porque hay necesidad de remarcar que Kate va a pasar ese tiempo con su familia de nacimiento. ¿Qué hacemos con William? ¿Dónde está William? ¿Dónde está la familia política? ¿Existe realmente preocupación por Kate Middleton? Bueno, por ahí circula otra teoría donde dicen que supuesta y alegadamente hay determinados miembros de la familia real que... Bueno, pues a las monarquías no les viene bien enseñar en público. Estaríamos hablando de personas... pues con problemas mentales o con trastornos o con síndromes. Sabéis un poco por dónde voy, ¿verdad? Pues han recuperado hemeroteca al respecto sobre cómo la familia real ha tratado a estos miembros de su familia, encerrándolos en instituciones adecuadas para ellos y que efectivamente no salgan a la luz del sol o a la luz pública. Esto nos da unas vibraciones un tanto raras, vibraciones tipo Lady Di,
y yo la verdad me quedo un poco ahí porque el artículo en sí, lo de que se prolongue la ausencia de Kate, yo creo que ya lo dábamos todos por asumido. Pero el final del artículo, donde dice acompañada de su familia de nacimiento, como un agregado, como algo que no se necesita ni siquiera explicar, pues ya digo que está arrojando muchísimas teorías de la conspiración en este sentido. En fin, seguiremos por aquí investigando. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoya al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.